Señorías, tal y como avanzamos en la exposición de motivos de esta iniciativa, organismos como el Observatorio Europeo contra el Fraude Fiscal estiman que grandes patrimonios y grandes empresas españolas tienen depositado en paraísos fiscales sin declarar alrededor de 140.000 millones de euros. Les recuerdo que otros organismos y otros, como por ejemplo el portal del Economista o el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, estiman que en nuestro país cada año se defraudan o se evaden alrededor de 60.000 millones de euros. El 70% de este enorme fraude fiscal es cometido por grandes empresas y grandes patrimonios y, sin embargo, las inspecciones se concentran en el 25% restante, en pequeños autónomos, pequeñas empresas, pequeñas nóminas. Para que ustedes hagan una idea de lo que se podría hacer con estos 60.000 millones de euros, les diré que podríamos hacer algunas cosas. Por ejemplo, se podría doblar el presupuesto de todas las universidades públicas españolas durante un año. Se podría implantar la alta velocidad ferroviaria en Extremadura, tal y como se les ha prometido en 2002, 2004, 2008, 2021 y 2024. Se podría llevar a Soria el centro de tratamiento de radioterapia para pacientes oncológicos, de manera que no tuvieran que desplazarse en ambulancias saturadas hasta Burgos para tratarse el cáncer. Se podría también construir alrededor de 150.000 viviendas públicas cada año. Se podría aumentar un tercio el presupuesto en investigación. Se podría cubrir el total de las ayudas a los damnificados por la Dana o por el volcán de La Palma. Podríamos poner 1.000 millones de euros encima de la mesa para la lucha contra el cáncer y otros 1.000 millones para la red de cercanías. Y aún así nos sobrarían 700 millones de euros para compensar los viajes de la señora Ayuso, el sueldo de Nescafé, que se acaba de aprobar esta mañana para sí misma para cuando deje la política, los chanchullos y los pufos de su novio o los bizum que el Partido Popular de Madrid le hace a sus amigos y familiares, como han hecho ustedes en el caso de la Asociación Patio Campus o de los centros de formación profesional. Se lo diré una vez más, la Comunidad de Madrid no es el cajero automático del Partido Popular. Y hoy, señorías, que muchas personas están haciendo la declaración de la renta, yo supongo que serán dos preguntas. Una, ¿por qué tenemos que ser los que menos tienen los que se comprometan a hacer lo que les corresponde y pagar rigurosamente sus impuestos bajo una lupa estricta, cuando los que están arriba y más podrían aportar disponen de mecanismos para no hacerlo y disponen de impunidad? Y dos, las personas a las que votamos, las que ocupan escaños, como estos que tengo aquí delante, donde están sentados todos ustedes, ¿trabajan para garantizar los derechos de quienes sí cumplen o trabajan para garantizar la impunidad de quienes no lo hacen? Hoy tienen ustedes la ocasión de responder a esas dos preguntas. La corrupción y el fraude fiscal no son solo delitos, son una puñalada a la democracia, un robo descarado a la ciudadanía y un saqueo de lo público por parte de los más privilegiados. Las medidas que hoy traemos no son meros tecnicismos burocráticos, sino escudos de protección de los derechos sociales de la gran mayoría de las personas y una herramienta para acabar con la impunidad. Publicar de forma regular los resultados de la lucha antifraude no es un trámite, es poner bajo los focos a los evasores y a sus cómplices en la sombra. Hay que desenmascarar a quienes esconden su riqueza en paraísos fiscales mientras recortan camas en hospitales y aulas en escuelas. Las campañas de sensibilización deben ser pedagógicas, haciendo ver que el fraude fiscal mata. Mata ambulancias, mata escuelas, mata plazas en residencias, mata personas, mata derechos. Los ladrones no son quienes cobran la renta mínima de inserción, que están bajo una lupa rigurosa del Partido Popular, sino quienes esquivan el pago de impuestos con ingenierías tributarias. La fiscalidad progresiva, señorías, es el verdadero patriotismo. Optimizar la gestión tributaria con inspecciones rigurosas es el cortafuegos para evitar la propagación de la desigualdad. No se puede permitir que las grandes fortunas jueguen al escondite con Hacienda. Es necesario auditar las subvenciones porque las ayudas públicas no son un botín para amiguetes que terminan en cuentas opacas o en empresas fantasmas en lugar de destinarse a la dependencia o a la vivienda. Queremos una ley autonómica antifraude porque no queremos que nuestra región sea un refugio para delincuentes de cuello blanco. Queremos una región donde quede claro que si evades, pagas. Si robas, devuelves. Si especulas, la ciudadanía te señala con el dedo. Queremos proteger a quien destape la corrupción. Hoy arriesgan su puesto de trabajo y queremos que mañana sean los héroes que cambiaron la capa por documentos y por valentía. Exigimos también al Gobierno de España que deje de arrastrar los pies. La directiva ATAD es un mínimo ético y no queremos que Europa nos señale como un paraíso de elusión fiscal. Los vacíos legales y las asimetrías híbridas solo benefician a los tiburones financieros y debemos estar con los y las ciudadanas y no con los fondos buitre. Una oficina anticorrupción no puede depender de los mismos partidos a los que investiga. Sin independencia no hay justicia. Estas medidas no son solo neutras,
no son neutras, son un golpe sobre la mesa para los que creemos que la política no es un negocio. Madrid no puede ser el patio trasero de los evasores, porque cuando se frena el fraude y la elusión fiscal, aumentan los recursos para la atención primaria, para la educación o para el transporte público. Miren, hoy se da en todas partes una pugna entre quienes quieren ir a un nuevo orden de carácter feudal, donde haya una especie de libertad sin justicia, donde se salvan quienes más tienen, y entre quienes defendemos también, por otro lado, un orden basado en reglas iguales para todos, donde nadie es más que nadie. No soy una persona cándida, sé que esta iniciativa hoy no va a prosperar, porque en esta casa hoy son mayoría quienes se apuntan al primer bando, quienes, como el señor Trump, consideran que si tienes dinero y puedes evitar las leyes, pues mejor para todos. Pero también sé que justamente por eso es más importante que nunca sostener horizontes posibles, defender lo justo y construir desde ya un mañana que sea enormemente mejor que el pasado y el presente que ustedes representan. Muchas gracias. Gracias, señoría. Como no se han presentado enmiendas a esta iniciativa, intervendrán los grupos de menor a mayor. Empezamos por la señora Cuartero Lorenzo, del Grupo Parlamentario Vox en Madrid. Muchas gracias, presidente. Señorías, la ultraizquierda proponiendo la lucha contra el fraude. La verdad que no hace falta leer más para cimentar la postura de Vox en este debate. El fraude proponiendo la lucha contra el fraude. ¿Cómo se atreven a hablar de fraude, señor Delgado, si son ustedes la personificación del fraude, el fraude en estado puro? Prevenir el fraude fiscal, señorías, es luchar contra la corrupción. Señor Delgado, ¿cómo puede venir a hablar de fraude fiscal mientras su compañera Mónica García es ministra de Sanidad en el gobierno más corrupto de la historia de la democracia? Pagar prostitutas y cocaína con el dinero de los españoles, señor Delgado, es un fraude. Poner la universidad pública al servicio de la mujer del presidente del Gobierno es un fraude. Montar la escuela de gobierno en la Complutense para que Monedero pueda facturar sus trabajos a dictaduras del Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo es un fraude. Liderar un movimiento político para luchar contra la corrupción de la casta política para abandonarlo en cuanto te has comprado un chalet en Galapagar es un fraude. Darnos lecciones de feminismo que no necesitamos para después decir que te ha comido el personaje cuando te acusan de delitos sexuales es un fraude. Dar lecciones de feminismo desde la Complutense cuando eres acusado después por delitos sexuales es un fraude. Hablar de derechos humanos en el helicoide cuando apoyas a un gobierno que tortura al disidente es un fraude. Apoyar al gobierno que ha restringido las libertades individuales encarcelando a los españoles durante meses en sus casas es un fraude. Agitar el apocalipsis climático para irte a China a establecer relaciones comerciales con el país más contaminante del globo terráqueo es un fraude. Subir 90 veces los impuestos mientras te beneficias desde la Moncloa para tus negocios personales es un fraude. No presentar los presupuestos generales del Estado para que los españoles no se enteren de que van a pagar 5.000 euros más en impuestos que te vas a gastar en corrupción es un fraude. Vender la unidad de España a cambio de 7 votos es un fraude. Prohibir el coche eléctrico para acudir en Falcon a las cumbres climáticas es un fraude. Llamar fijos discontinuos a los trabajadores temporales es un fraude. Contar como trabajadores activos a los que no están trabajando es un fraude. Contar 3 veces al pluriempleado para maquillar las cifras del paro es un fraude. Subir el salario mínimo interprofesional para luego cobrar el IRPF, señor Delgado, es un fraude. Manipular los consejos de administración de las empresas públicas o semipúblicas en tu favor es un fraude. Enriquecerse con el dinero de los trabajadores andaluces y luego indultar a los culpables de semejante fechoría es un fraude. Hacer negocio con las viviendas de protección oficial en Rivas Vacía, Madrid, también es un fraude. Abandonar a los agricultores españoles para ayudar a los marroquíes es un fraude. Atacar el Valle de los Caídos y manifestarse en favor de que las chicas acudan veladas a un instituto es un fraude. Ser de Podemos
cuando tu padre se ha gastado 200.000 euros en tarjetas Black, es un fraude. Organizar orgías con cocaína y prostitutas pagadas con nuestro dinero es un fraude. Intervenir las televisiones públicas para que solo cuenten tu versión de los hechos es un fraude. Decir que viajas a Pekín para defender los intereses de los españoles cuando todos sabemos que los únicos que defiendes son los intereses de los lobbies pro Huawei es un fraude. Decir que vas a luchar contra los aranceles mientras agachas la cabeza ante Marruecos o ante Burkina Faso es un fraude. Atacar la universidad pública porque le salió mal el negocio con el Instituto de Empresa a tu mujer es un fraude. Manejar la fiscalía es un fraude. Destruir tu teléfono móvil cuando te enteras que el juez va a llamarte como investigado es un fraude. Tener un puesto a dedo en la Diputación de Badajoz por ser hermano del presidente del Gobierno es un fraude. Rescatar una compañía aérea porque te lo dice tu mujer es un fraude. Señor Delgado, son ustedes el fraude. Señorías del Partido Popular, son ustedes los socios del fraude, como dijo González Pons. Y no les quepa la menor duda. En Vox hemos venido, lo primero, a destapar el fraude, como estamos haciendo. Y lo segundo, a luchar contra él. El fraude de la ultraizquierda y el fraude del bipartidismo. Porque, señorías, los españoles están cansados de pagar impuestos. Están cansados de que los políticos se gasten los impuestos que pagan en su beneficio personal. Están cansados de ver tramas de corrupción. Están cansados del pago de prostitutas, de cocaína, con el dinero que tanto les cuesta ganar. Y nosotros hemos venido a poner por delante los intereses de los españoles. Así que, insisto, señor Delgado, vamos a luchar contra ustedes. Vamos a luchar contra el fraude. Muchas gracias.